Buenas tardes, bienvenidos a la ponencia de Sir Jonathan Mills. Sir Jonathan Mills asumió el cargo de director y jefe ejecutivo del Festival Internacional de Edimburgo. Voy a esperar un poquitín para que... Perdón. Bueno, como les estaba comentando, Sir Jonathan Mills asumió el cargo de director y jefe ejecutivo del Festival Internacional de Edimburgo en octubre de 2006. Anteriormente fue vicerrector adjunto en la Universidad de Melbourne, director de Alfred Deakin Lectures y asesor artístico del nuevo Melbourne Recital Centre y Elizabeth Murdoch Hall. Es uno de los directores de festival más experimentados de Australia. Sus anteriores cargos incluyen el de director artístico del Festival Internacional de Artes de Melbourne, el Melbourne Federation Festival, las celebraciones del Melbourne Millennium Eve y del Festival Bienal Internacional de Música de British en el Reino Unido y Europa. Su composición Sandokan Threnody para solo tenor, coro y orquesta ganó el Prix Italia 2005. Es profesor visitante en las universidades de Edimburgo y Edimburgo Napier, miembro de la Royal Society de Edimburgo y presidente del Consejo Asesor de los British Councils. Fue nombrado oficial de la Orden de Australia en los honores del cumpleaños de la Reina en 2011 y nombrado caballero en los honores del cumpleaños de la Reina en 2013. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Cuando recibí la invitación para asistir a esta reunión en Edimburgo hace unos meses, me sentí muy intrigado. Un foro sobre infraestructuras culturales, nada más y nada menos, algo que es un tema muy querido para mí y que es también un tema controvertido. No era consciente de que existiera un foro con un enfoque específico sobre las infraestructuras culturales, aunque, igual que muchas personas que están en esta sala, vivo en las ramificaciones de las decisiones de planificación y políticas que toman distintos dirigentes políticos, en donde hay muchas buenas intenciones, pero muchas veces se confunden por todo tipo de consecuencias inintencionales, tanto benévolas como adversas. Antes de entrar en el argumento principal de mi discurso, les ruego que entiendan que, a pesar de estar salpicado con algunas provocaciones deliberadas, sobre todo sobre los métodos y procesos mediante los cuales se establecen las infraestructuras culturales, espero que entiendan que mis comentarios se hacen desde un punto de vista entusiasta, que reconoce que no todos los lugares son iguales cuando hablamos de servicios o oportunidades, y reconociendo los pasos significativos que se han dado en todas las facetas de emprendimiento cultural, incluida la infraestructura, por distintos gobiernos en todo el mundo. Obviamente no quiero desanimar a los gobiernos y a las empresas privadas de invertir en la cultura, nada más lejos de mi intención, sino que más bien animaría a dar prioridad a aquellas actividades que son tanto sostenibles como distintivas. Se me pidió que hiciera algunas observaciones desde el punto de vista de director del festival sobre el tema principal de este foro, es decir, la revolución de los festivales artísticos, con un énfasis especial en el potencial para que los festivales transformen los centros urbanos de ciudades pequeñas y grandes. Asumo que esto se refiere al aumento exponencial en el número de eventos culturales en todo el mundo, que se autodenominan festivales, más que de una revolución política provocada por las características egomaníacas de algunos de mis compañeros de profesión. Y saber si algunos de estos festivales encajan en la definición histórica que muchas veces se utiliza mal es otro tema totalmente distinto.
Siempre que empiezo a trabajar en el programa de un festival, siempre me inspira una cita maravillosa del filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, que decía: igual que se sienten los lugares, los sentidos están también situados en el lugar. Parece describir perfectamente la relación recíproca entre el entorno y la sustancia que existe en el centro de una experiencia de festival verdadera. El festival como un asalto sensual, visceral, que insiste en que nos volvamos a implicar con lugares familiares de maneras olvidadas. En una era de coches y de aviones jet, esto es algo particularmente importante. El espacio del festival es un entorno de paseo, donde se ve, o de peregrinaje, como vemos el ejemplo de Santiago de Compostela con su historia de peregrinaje, y en donde la idea misma del festival se ha encapsulado en la narrativa de los rituales y los viajes. En entornos donde hay menos tradición y menos rituales, la capacidad de andar por los distintos lugares ayuda a la reconexión con lugares familiares, las aceras, las calles, los edificios, los jardines, las plazas, las iglesias, todo tipo de espacios públicos y privados. No sé si... ¿Voy bien? ¿Sí van a seguir hablando por allí o puedo continuar? Bien, como decía, las calles, los edificios, todo tipo de espacios públicos y privados, entornos familiares por los que pasamos y muchas veces pues los damos por sentados, o que vemos simplemente pasando rápidamente con el coche, el autobús, el avión, el tren. Los detalles y sus texturas del entorno urbano son lugares que se reconfiguran y momentos de gran intimidad y son parte de ese encuentro del festival. Por lo tanto, antes de debatir algo tan elevado como las revoluciones artísticas o las infraestructuras culturales, preguntémonos primeramente qué es un festival. Sospecho que al hacerlo vamos a descubrir una gran cantidad de cosas sobre nuestras culturas y sociedades, sus entornos y las maneras en las que han mantenido, alimentado y se han reinventado durante miles de años. Seguramente este es un prerequisito necesario para cualquier discurso significativo sobre la infraestructura, sea cultural o de otro tipo. Los festivales son omnipresentes, no hay un lugar, no hay ningún continente, ni país, ni comunidad, no hay ninguna cultura, civilización en la que no estén presentes. Si bien a veces se marcan como triviales, su omnipresencia sugiere que existen para cumplir una necesidad profunda de la humanidad. Los festivales son celebraciones. Sea cual sea su objetivo particular o su tema particular, deben aspirar a ser eventos memorables y potentes. Más allá de esto, un festival puede ofrecer un contexto para que se den ideas y un sentido de la perspectiva general. Con todo su comportamiento bullicioso, el festival satisface una ansia primitiva de libertad y control. Era un mecanismo ceremonial para expresar formas de frustración y de iluminación que ocurrían simultáneamente. Seguramente había en la vida tradicional, en la sociedad tradicional, seguramente habría pues un evento para hacer una especie de orgía de comida, de danza, de música, y la precariedad de la existencia de estas comunidades primitivas realmente era una especie de forma extrema de festival. En esos lugares los festivales eran una manifestación de los rituales más profundos de la comunidad, sean por las estaciones o personales, los ciclos de vida o la vida particular, los ritos de la primavera o los ritos de paso. En estos tiempos, que eran menos afortunados desde el punto de vista material y donde había menos obsesión con el consumismo que en nuestra época actual, los festivales también paradójicamente eran momentos de cohesión social. Las celebraciones como el Mardi Gras o el Boxing Day, que eran el único momento del año donde las normas sociales estrictas se relajaban o se revertían, como por ejemplo en el caso de Mardi Gras, donde las mujeres se vestían como hombres o viceversa, o en Boxing Day, donde los ricos y poderosos esperaban y servían a los criados, pues eran este tipo de situaciones. Ver esas procesiones de la élite política y social de espaldas sobre burros,
pues era algo que son cosas que nos gustaría ver incluso con los políticos de la actualidad, o las demostraciones grotescas de feminidad falsa durante el Mardi Gras, con esas pelucas extravagantes, ese maquillaje y el perfume. Y no solo en Río, durante el Mardi Gras o el Carnaval, se puede ver este comportamiento poco ortodoxo en las ceremonias de vudú en Haití, en México durante el Día de los Muertos o en celebraciones más europeas como la del solsticio de invierno. En esos casos el orden social prevalente y sobre todo, más importante, el tiempo en sí mismo, se quedaba parado aunque fuera por un momento breve. Daba igual los salvajes o incluso su tipo de orgía que tuviesen. Este tipo de eventos eran siempre deliberadamente cortos y estaban en unos parámetros que ponían para no salir del comportamiento normal. Algunos festivales se desarrollaron por cuestiones religiosas, como el Hajj a la Meca, el Kumbh Mela en Haridwar o en Allahabad, o en el río Ganges. Estos festivales se asociaban con viajes particulares en los que la experiencia de la música y la poesía se conectaba con cada fase del viaje. Los festivales también eran parte de grandes eventos deportivos en la Grecia y Roma clásicas. Los Juegos Olímpicos antiguos eran tanto competiciones como reuniones de poetas y cantantes épicos, además de la presencia de atletas. Si tomamos esta guía de la antigüedad, vemos en los Juegos Olímpicos modernos del 1912 en Estocolmo hasta los de 1948 de Londres, siempre había también medallas para la arquitectura, música, literatura, pintura y escultura. Más recientemente los festivales se hicieron reuniones de los que piensan de la misma manera, concentraban personas del arte, de géneros particulares, el cine, la literatura, la ópera, danza, música o incluso el jazz, o pueden ser amplios e incluir todas las artes escénicas. Este tipo de festivales se pueden experimentar en Bayreuth o Westford, en Montpellier, en Montreal, en Melbourne, en Cannes o Venecia, Hay-on-Wye, en Toronto, Spoleto, Singapur, Aviñón o Salzburgo. Y también, o tal vez, si se me permite decir, sobre todo en Edimburgo. El Festival de Edimburgo es un evento único, de hecho ayudó a crear rompió el molde y ayudó a crearlo. El Festival de Edimburgo se fundó en el año 47. El festival tiene su origen en el imperativo urgente de reconstruir un sentido de comunidad en un continente que había sido destruido por la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, restaurar la fe, curar el dolor de esas vidas destrozadas mediante la música, la ópera, el teatro, el baile, literatura, la pintura, para recoger los fragmentos de una civilización que había sido sacudida hasta los cimientos por las atrocidades de Leningrado, de Auschwitz. En las palabras de John Faulkner, el Lord Provost de Edimburgo en ese momento, tenía que ser una plataforma dedicada al florecimiento del espíritu humano cuya ambición era abrazar el mundo. Era una ambición internacional, sin duda. Estos sentimientos se sintieron de forma muy particular en esos días oscuros del año 47, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí veíamos una reacción genuina a la locura de las exterminaciones del Holocausto. No se debería olvidar nunca que los ideales fundacionales del Festival de Edimburgo coincidieron con la urgencia de llegar, sobre todo mediante el arte, para recuperar lo que se había destruido por las durezas de la guerra. Lo que empezó como un festival internacional, es decir, una ocasión para que los grandes virtuosos de muchas culturas diferentes se reuniesen para colaborar en conciertos, obras, exposiciones y espectáculos, ha crecido hasta llegar a ser la mayor celebración de las artes en el mundo, de su mismo estilo. Solo podemos imaginar el sentido enorme de alivio individual y colectivo que existió entre los artistas que tomaron parte en el Festival del 47. ¿Por qué milagro y con qué derecho habían sobrevivido ese periodo de locura extrema, autodevoradora? Hay 9 festivales en Edimburgo en el verano. Está el Festival Internacional, del cual soy yo director, el Royal Edinburgh Military Tattoo, el Edinburgh Fringe, es un festival gratuito para todo el mundo, el Festival de Literatura, de Cine, de Jazz, de Televisión y Arte. La edición más reciente a la familia de festivales es el Festival de Política. ¿Quién se lo habría imaginado?
Este año, entre todos, los festivales de verano de Edimburgo emitieron aproximadamente 3 millones de entradas, unos 25.000 profesionales y amateurs participaron en 40.000 espectáculos, en 5.000 producciones separadas en 300 lugares diferentes, y todos combinaron un impacto económico de 185 millones de libras. Son 110 millones de euros más o menos. Es un gran negocio en la actualidad. Tal vez el cumplido más sincero que ha recibido el Festival de Edimburgo a lo largo de los años es el hecho de que se ha copiado casi en todas partes del mundo. Los festivales tan alejados como los de Sydney y Singapur deben en parte su existencia al ejemplo de Edimburgo. Desde un punto de vista puramente económico se puede entender muy bien por qué otras ciudades miran con envidia lo que ha conseguido Edimburgo. Si hay ese cumplido en la imitación, también hay potencial para el malentendido. Los festivales de Edimburgo se desarrollaron de una forma única y compleja. No se crearon simplemente para que viniera más turismo, sino que estaban fundados, se fundó en un tiempo desesperado, en las peores circunstancias, para las mejores razones. Cuando el Festival Internacional de Edimburgo comenzó en el año 47, había racionamiento de comida y de otros bienes esenciales. Debido a la destrucción de la guerra, solo había algunas pocas ciudades en el Reino Unido que habían permanecido suficientemente intactas para completar una aventura de este tipo. El alojamiento era escaso, la gente tenía que ofrecer espacio y camas en sus casas. Pero a través de todas estas maquinaciones inusuales algo hizo clic, algo funcionó. Tal vez la celebración de las artes se expresó a través de las distintas culturas que se reunieron en ese primer festival del 47 y fue algo que consiguió llenar una necesidad para las personas que habían sufrido tanto este trauma. Puede haber sido también una oportunidad de expresar esperanza o optimismo que se pensaba que había desaparecido. A medida que el progreso y el desarrollo de los distintos festivales de Edimburgo fue avanzando desde el año 47, la mejor manera de describirlo es el resultado de un proceso de descuido judicioso, porque no se fueron formando por un edicto central, no estaban tampoco sobreplanificados, sino que eran ejemplos de desafío, de independencia, una red de destrucción en un mundo que muchas veces está carente de espontaneidad. Así que si se me permite dar un cierto consejo y decir unas palabras de precaución al anticipar cada uno su festival inspirado por revoluciones artísticas, tendremos que explorar primero el potencial genuino de dar a la ciudad un nuevo sentido de ambición y de orgullo cívico. Tenemos que hacerlo en nuestros propios términos y de forma que sea coherente con nuestras propias tradiciones y prácticas. Ciertas ciudades tan dispersas como Los Ángeles o Sydney, o ciudades con poblaciones tan amplias como Tokio, México City o Bombay, están en una situación de desventaja bastante clara si se comparan con ciudades como Aviñón o Edimburgo. Esta es una de las razones por las cuales Edimburgo y Aviñón han tenido un impacto tan importante mediante sus festivales. Dentro de las murallas medievales de un enclave papal occidental, la concentración de la actividad artística es totalmente omnipresente. No hay ninguna gran ciudad que pueda esperar hacer una réplica de esta experiencia de destino y de atracción. Estoy seguro de que lo mismo ocurre lo mucho de los peregrinos que llegan a esta ciudad de Santiago también. El grado en el cual los festivales de verano de Edimburgo transforman completamente y sobrecogen cada esquina de la ciudad es algo palpable. Los visitantes y los artistas igualmente tienen la emoción de llegar a una ciudad como Edimburgo, inmediatamente la aprenden su escala y calibran la totalidad del lugar, lo contienen todo en un instante, la poseen y hacen de ella su propio dominio. Las ciudades como México o Tokio, con su confusión infinita, repetitiva de habitación, son en comparación muy confusas, son dinámicas y amorfas en vez de ser sincrónicas y provocar esa sensación de reafirmación. Confrontan en su falta de centro un desorden que lleva casi al caos. Además, la ocupación temporal de estos lugares en la escala requerida para tener cualquier tipo de impacto, como ocurre en Edimburgo, en Aviñón o en Salzburgo, es casi imposible desde un punto de vista práctico.
Aumentamos la población en Edimburgo desde 400.000 habitantes a más de 1 millón de personas, o 1,5 millones de personas. No sé si podremos imaginar la proporción que sería de Tokio, 30 millones de personas, que se doblase a 60 o 70 millones de personas. Es algo que no va a ocurrir. Y por lo tanto los festivales en lugares como Tokio o como México no ocurren en la misma manera en la que lo hacen en ciudades como estas que mencionamos. Cualquier intento de buscar el espíritu único, de entrar en el interior de cualquier lugar, sea desde el punto físico o metafórico, es un proceso complejo. Sin embargo, estas ideas e impulsos están en el centro de la creación de un festival. Y por el objetivo de este foro también deberían estar en la primera línea de pensamiento relacionada con la metodología de planificación y de ofrecer infraestructura cultural. En los últimos 8 años, llevo viviendo los últimos 8 años en Edimburgo, y pasamos de una ciudad que le llamaban Old Ricky, la antigua ciudad pues que daba mal olor, a una ciudad en la que vienen personas que están observando casi descreídas o se quedan incluso perplejas a este lugar en el que pues antes estos habitantes tan severos y con un tiempo tan malo, como han sido capaces de llegar a crear un festival de las artes escénicas tan exitoso. Y precisamente si se tiene esa visión no se entienden las cosas, porque la cuestión no es medir las cosas. Muchas veces los festivales son ilusiones, a menos que estemos alerta al sentido del espíritu del lugar, su pasado, su presente, su historia y su tradición. Por mucho que analicemos, no vamos a tener un impacto, ni el mínimo que sea. Así que en vez de percibir Edimburgo como una amalgama de calles simétricas y de edificios que están anclados en ese volcán antiguo y extinto, uno debería prepararse a descubrir y responder a una ciudad que tiene fama por su aprendizaje, su filosofía, sus contribuciones científicas y tecnológicas a la humanidad. Una ciudad en la cual David Hume y Adam Smith pensaron en profundidad sobre el progreso moral y económico y la prosperidad de sus conciudadanos, un lugar en el que James Clerk Maxwell y Alexander Fleming descubrieron dimensiones de la existencia que eran inimaginables a las generaciones previas y sin cuyos descubrimientos del electromagnetismo o los antibióticos nuestras vidas en la actualidad serían inconcebibles. Es una ciudad de ilustración simultánea, de iluminación y también de oscurecimiento. Es una ciudad con mucha luz y al mismo tiempo siniestra. Es una justaposición de calles ordenadas y planificadas y mazmorras medievales, un lugar donde sus barrios bajos se exponen de forma demasiado fácil. En una ciudad en donde dar un giro en una calle podemos pasar de un paisaje natural impresionante a una zona de planificación urbana que es una obra maestra. La activista urbana canadiense Jane Jacobs nos anima a observar y a escuchar a las ciudades como sistemas dinámicos en vez de como conjunciones estáticas de objetos físicos. Ella enfatiza la sensibilidad comunitaria de poner los ojos en la calle, propone un enfoque diferente totalmente a imaginar la ciudad, verla como un ecosistema en vez que como una reunión de cemento y ladrillos. Me siento muy privilegiado en este papel de director del Festival Internacional de Edimburgo porque me da la capacidad de conectar con una gran variedad de artistas visuales y de las artes escénicas en una gran diversidad de contextos y circunstancias. He visitado muchas ciudades y he sido capaz de experimentarlas a través de los ojos, los oídos, las papilas gustativas y el toque, las caricias y las imágenes multisensoriales de algunos artistas con mucho talento. Los artistas son compañeros sumamente útiles en el proceso de descubrir la esencia de cualquier lugar, en cualquier ciudad. Como director del festival he tenido la posibilidad de experimentar muchos tipos distintos de ciudades en distintas fases de su desarrollo urbano, con historias diferentes, los diseños de las cuales son el resultado de actitudes y condiciones muy distintas desde el punto de vista social, ecológico, religioso, filosófico. A pesar de esas diferencias culturales y climáticas tan radicales,
La modernidad está empezando a pasar factura, incluso a estas ciudades tan distinguidas, las ciudades que podamos imaginar. Mi propia historia no es tanto esa historia de dos ciudades, una narrativa que puede empezar con ese trasplante de las antípodas atavístico al país de mis ancestros, desde Australia a Escocia, un hilo que va desde Melbourne a Edimburgo, en contraste, claro, con esa comparación de Dickens entre el celo revolucionario febril parisino y un Londres más pragmático y mercantil, o, para el caso, un cuento de 200 ciudades que he visitado como parte de mi odisea de los festivales en el tiempo que llevo en Edimburgo. Tristemente, es una historia de semejanzas que nos anestesian y en las cuales se han introducido hace poco algunos elementos comunes incongruentes. No solo esos rascacielos monolíticos modernos en zonas de terremotos o el subterráneo, el metro, en zonas de inundación. No es sino tal vez la tragedia simultánea de nuestro tiempo, que cada ciudad, sea europea, australasiática, africana o americana, se convierta en una copia de la una de la otra, contaminadas, con gran aglomeración e insostenibles. Nuestro planeta se reduce cada vez más desde un punto de vista ecológico y metafórico. La marcha de la humanidad causa grandes marcas en el paisaje natural. Los ecosistemas están reduciéndose en sus especies diversas, que algunas que ni siquiera conoceremos van desapareciendo. Cuando se cae la selva virgen, no es solo la ecología lo que se ve afectada o el oxígeno, que nos quedamos sin él, sino que sobre todo las relaciones humanas con los entornos específicos y los lugares, que es realmente lo que se destruye. La poesía, las canciones, las historias, los rituales, el conocimiento íntimo, además de la memoria de esos lugares únicos, es lo que también desaparece. Las formas en las cuales las infraestructuras culturales se determinan y se diseñan, por desgracia, muchas veces refuerza un proceso semejante y que parece inexorable. Como reiteración parcial de algunas de las ideas que acabo de mencionar, tal vez les sorprenda descubrir que el diseño de casi todos los teatros contemporáneos, auditorios contemporáneos, igualmente debe sus orígenes a un par de edificios iniciados por dos individuos nada más. Uno seguramente que han oído para ser preciso totalmente, en Vicenza, en Parma, en el norte de Italia, y de la mano del famoso arquitecto del Renacimiento, Andrea Palladio, y su compatriota más joven, Giovanni Battista Aleotti. Cuando uno combina los logros de Palladio y Aleotti y los combina con la métrica de la industrialización, la construcción modular y la economía de la construcción, dejando ya a un lado la conveniencia de los procesos de planificación de mente estrecha, pues llegamos a un cóctel que es irresistible y que también nos intoxica. Por supuesto me refiero al Teatro Olímpico de Palladio, que diseñó en Vicenza y que se completó después de su muerte por su hijo Sila, en colaboración con Vincenzo Scamozzi, el gran diseñador de escenarios del año 1585, y el Teatro Farnese de Aleotti, que fue construido en Parma en una generación más tarde, en 1618. El Teatro Olímpico es un edificio de gran importancia, nos conecta con los anfiteatros extraordinarios de Dioniso y Eleutero, o el Odeón de Herodes Atticus, los restos del cual todavía se pueden visitar hoy en día en la zona suroccidental de la Acrópolis de Atenas, y como otras construcciones épicas en Epidaurus, Larisa, Filipi o Taormina.
Sugerir que el logro de Palladio en el diseño del Teatro Olímpico era recuperar el anfiteatro griego y simplemente ponerle un tejado es una simplificación tremenda, pero esconde también alguna verdad. La colaboración de Palladio con Scamozzi incorporó una escenificación que iban retrocediendo de un monumento antiguo. El Trompe-l'œil de la escenografía sitúa el Teatro Olímpico con la mayoría de las ideas actuales de la perspectiva visual y de la percepción de los artistas del Renacimiento, ingenieros, filósofos y científicos. Era un edificio para sus tiempos que no necesariamente tiene que coincidir con los nuestros. El arco escénico o proscenio, el arco del proscenio que enmarca el Teatro Farnese de Aleotti, es un ejemplo magnífico de un dispositivo simple y al mismo tiempo una interpretación arquitectónica estupenda, sofisticada, de los logros de la pintura de perspectiva europea del Renacimiento italiano. No hay ninguna manera en la que quiero quitarle valor a las innovaciones de Palladio y Aleotti. Quiero celebrar su genio y su invención. Al hacerlo también quiero reconocer que sus ideas están vinculadas de forma inseparable con un enfoque profundamente europeo de la manera de ver y de sentir y responder al mundo. Una manera muy diferente de del mundo en el que habitamos hoy en día, con su revolución reciente y transformaciones en la comunicación electrónica y digital. Los desafíos que estas innovaciones guardan contienen para las formas en las que los gobiernos formulan sus enfoques a una gran cantidad de temas, sobre todo educativos y de empleo, también de trabajo, de placer, la planificación urbana y la provisión de infraestructuras, son simplemente sin precedentes. Y a todo esto añadimos a este desafío cosmopolita la cuestión tecnológica, pues es un puzzle todavía más complicado. Science and technology, culture and philosophy. While these accomplishments are to be admired, there is some plausible speculation that the era of European hegemony might possibly be drawing to a close. We might have begun to enter a period in history where it is likely that no single culture, ideology, theocracy or politics will be all-pervasive or dominant. So when a shape as eponymous as the proscenium arch becomes the ubiquitous or archetypal design of all manner of theatres, from Siena to Shanghai, from Singapore to Sydney, one should ask some rather probing questions about our understanding of time and space, and the technological and cultural specificity of those very specific perceptions. For surely there is a considerable difference to the way in which time and space are comprehended and appreciated in cultures such as Indonesia or India, China or Qatar. China o de Qatar, o por una generación de gente joven que, a diferencia de la mayoría de nosotros en esta sala, somos indígenas y no inmigrantes, a una era de comunicaciones digitales y conectividad. Y sin embargo, en todos estos lugares es este encuadramiento italianista particular de referencia que continúa a introducirse o a imponerse como el elemento de rigor de cualquier ciudad en su ensamblaje cultural. Piensen en ello. No estaría planteando estos temas si no tuviese plena confianza de que las decisiones que subyacen al diseño de los teatros, cada vez más ubicadas dentro de un encuadramiento orientado hacia el consumidor, un encuadramiento de centro de artes o precinto de artes que fueron intencionados como parte del deseo de conectarse con las ideas más innovadoras o más adecuadas, o también con las personas y las comunidades a las que sirven. Desgraciadamente no estoy seguro de que este sea el caso. Así que cuando me preguntan qué opinión tengo acerca de muchos de los desarrollos culturales recientes en la infraestructura cultural, debo admitir que me pongo un poco triste. Mis preocupaciones crítica de un recinto cultural como una contrapartida moderna de los centros comerciales, ideas sostenibles y emocionantes en las innovaciones de diseño, junto con la ausencia de cualquier discurso público o debate genuino, lo que me parece más preocupante.
En su libro En el castillo de barba azul, el filósofo y crítico George Steiner dice lo siguiente acerca de nuestro predicamento. Los avances técnicos, soberbios en sí mismos, son operativos en la ruina de los sistemas y ecologías vivientes primarios. Nuestro sentido del movimiento histórico ya no es lineal, sino una especie de espiral. Ahora podemos concebir una utopía tecnocrática e higiénica que funciona en el vacío de las posibilidades humanas. Steiner hablaba de los orígenes del modernismo y de la horrible inevitabilidad de la Primera Guerra Mundial. Podría estar también describiendo la igualdad tan anodina de muchas grandes megaciudades y el proceso de deshumanización a la que un cineasta como Fritz Lang responde con una Schadenfreude tan fuerte. Llegué a este foro porque me intrigaba, porque no sabía que existía este tipo de foro, pero también quería intentar estimular el debate. No solo preocupándome de la forma en la que nuestros espacios culturales públicos se están desarrollando e implementando, ni tampoco porque me preocupe tanto los costes de mantenimiento a largo plazo que se asocian con el tipo de edificios que habitamos en este momento, que, si no tenemos cuidado, van a gastar cada euro, cada dólar, cada yuan o cada libra que estén disponibles y disminuirán las posibilidades de financiar la verdadera innovación artística. Ni tampoco porque me sienta desanimado ante la burocratización del sector cultural, incluyendo, y quizás sobre todo, a la industria cultural, sino simplemente porque, como director de festival que soy, sé que, y tengo experiencia, y he sido testigo de que hay alternativas viables que son más interesantes, más radicales, más sencillas y más inclusivas. Estas alternativas comienzan de una forma un tanto opuesta a las decisiones centralizadas, cargadas de política, de construir unos monumentos tan grandiosos. Es a la vez revolucionario y contrarrevolucionario en el mejor sentido, porque se preocupa con ideas potentes que están dirigidas por los ciudadanos ordinarios del talento. Más frecuentemente que no, empieza en pequeños lugares, en los rincones de las imaginaciones individuales, en el fondo de nuestras mentes, con una corazonada, una noción, ni siquiera media idea, gana ímpetu, con un entendimiento fuerte de qué lugar ocupamos en el mundo. Necesita tiempo y cuidado, necesita conectarse con otras ideas. Es el pensamiento como lo describió Nietzsche cuando escribió: lejos del mercado, lejos de la fama, es donde ocurre todo lo que es grande. Y esto se convierte en la Academia de Monteverdi, en el estudio de Gropius, en la Schola Cantorum de Bach, en el diario vacío que espera ser rellenado de Wordsworth. Estos son precisamente los procesos que intentamos fomentar en Edimburgo cada mes de agosto, en un lugar que tiene unas infraestructuras culturales bastante rudimentarias, que carece de un centro cultural, porque pensamos que es más importante que ser el centro para las artes que construir algo tan anónimo, tan pretencioso y tan sostenible como un centro de arte o de cultura. Gracias. Thank you very much. Abrimos el turno de preguntas y de debate. ¿Alguien? I have a lot of questions, yes. When you talk... Yes, okay. Como hay traducción, when it's a bit... Desde mi punto de vista, cuando hablas de este gran patrimonio que existe en Edimburgo, a mí me da la impresión de que es muy difícil, hoy por hoy, que alguien quiera empezar una nueva aventura en un nuevo lugar. Y por lo que tú dices, has hablado de la utopía
y has sido capaz de plantear que se podría hacer este tipo de cosas en sitios como Coruña. ¿Y qué consejos podrías darle a alguien, siendo realistas? El consejo que yo os daría es: no desperdiciéis las oportunidades que da la crisis. Y lo digo a propósito. Cuando pensáis en ello, el Festival de Edimburgo fue el resultado de una crisis. Los horrores existenciales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué mayor crisis que esa? Y el festival fue una respuesta directa e inmediata a esa crisis. Por lo tanto, yo os digo, especialmente aquí en España, sin tener actitud paternalista, no desaprovechéis esta crisis. Es un momento para que redefináis las cosas que realmente importan, que realmente intentéis desplazaros a otro tipo de lenguaje, a otro conjunto de prioridades y a otra agenda. Esta agenda tiene que ser diferente, porque simplemente a efectos prácticos, la agenda con la que estamos operando hasta ahora os ha llevado parcialmente a esta crisis ya desde un principio. Por lo tanto, no toméis el no como respuesta. Levantaos, defended vuestros valores, insistid en que fueron los banqueros y no los artistas los que han precipitado las circunstancias en las que nos hallamos hoy en día. Y exigidle a los gobiernos que entiendan que son los artistas y el sector cultural los que podrán darle algún sentido de esperanza y optimismo y algún sentido de comunidad que tanto necesitamos en este momento. No desaprovechéis la oportunidad que da la crisis. Nadie más. Creo que ha sido realmente una ponencia fascinante y que creo que a todos nos puede dar que pensar. I was saying that it's very interesting and thought-provoking. Hablamos de infraestructuras. Una vez que están construidas, porque ahora en España lo que tenemos, pues durante muchos años se ha invertido mucho en crear enormes infraestructuras que ya están ahí y que van a seguir estando ahí, porque ya no hay vuelta atrás, el tiempo no se puede volver atrás. ¿Hay alguna solución para estas grandes construcciones que existen en la mayoría de las ciudades de España? Yo empezaría con los aparcamientos. Es una broma, por supuesto, hasta cierto punto. Lo que quiero decir con esto es: no empecéis con los edificios como ha dicho que hay que hacerlos algún burócrata. Empezad con un artista y con una forma en la que un artista os pueda enseñar cómo darle totalmente la vuelta a la forma de entender esos edificios. Y empezad con los sentidos. Si hacemos una pregunta muy sencilla, es lo que llamo la propuesta del aparcamiento. Si es un verdadero centro para las artes, ¿estáis dispuestos a hacer algo en el aparcamiento? Sin los coches, claro. En la noche cerrada, una especie de ritual, como a partir del momento en el que se van los coches y luego el momento en el que la gente se despierta por la mañana. Porque si a los artistas les damos esta libertad, pues se les ocurrirá algo extraordinario. Y a lo mejor es un espectáculo de artes visuales el más maravilloso que hayamos visto. O también podría ser una serie de performances que no se sienten cómodas en el ambiente que les da un gran teatro y sin embargo estarían desesperadas para tener un espacio un poco más áspero, por ejemplo, un aparcamiento. Lo que yo digo es: preguntadle a los artistas que reimaginen estos edificios y su uso. E incluso, aunque suponga una perversión para los edificios, sigue siendo algo que se hará con cuidado por parte de los artistas y pensándoselo bien. En Edimburgo tenemos una gran suerte.
no teníamos este tipo de infraestructuras y pensamos que puede ser una desventaja, pero al fin y al cabo acaba siendo una ventaja, porque si no se toma la ciudad tal y como se encuentra y se invita al mundo de artistas a que animen esa ciudad como un lugar para que quede en el recuerdo, y no hacer una intervención como ya diseñada de antemano, pues es mucho más fácil hacerlo. Y cuando se empieza a descomponer o a desglosar, pues quizás también es una oportunidad. Reimaginándose los edificios, siempre y cuando nos suponga una amenaza a la seguridad e integridad física de las personas. Pero pensad en qué otras formas se pueden utilizar estos espacios y que no sean un impedimento, sino una oportunidad. Pero siempre consultad con los y las artistas para que los reimaginen. Esto es lo que haría yo, por lo menos. Darle la vuelta a la tortilla, hacer que la parte más importante de un edificio, pues donde menos probablemente vaya a estar un político, entonces hacer que esa sea la parte más importante del edificio y habremos hecho algo importante. Muchas gracias. Acabamos la ponencia de hoy. Muchas gracias. Bueno, si hay más preguntas, bienvenidas sean. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que también comparto que ha sido una ponencia muy enriquecedora, y para hacer preguntas con este tipo de ponencias hay que asimilar un poco todo lo que se ha dicho. Yo trabajo en gestión cultural, he trabajado en el Festival de Otoño en Primavera, y me gustaría saber la evolución en el Festival de Edimburgo con los patrocinadores y con las marcas. Bueno, no sé si... We are al patrocinio de las artes. Nos estamos apartando de los patrocinios corporativos y yendo más hacia el apoyo individual. La cantidad de dinero que podemos recabar a partir de las empresas privadas, ya sean individuos o grandes empresas, viene a ser el mismo, o más incluso. Pero cada vez menos es el de las grandes empresas y más el de los individuos. Y creo que este es un cambio bastante notable. En el caso del Reino Unido se debe a dos razones, creo yo. Una, directamente, por la crisis financiera y el hecho de que los bancos no están en una posición de dar dinero y las empresas se sentían nerviosas acerca de su futuro. Pero también, de un punto de vista más positivo, los individuos han sentido una mayor responsabilidad hacia dar su propio dinero para las cosas en las que creen. Y esto se ha ido equilibrando de alguna forma. Es una lucha permanente, muy compleja, y no es fácil. Y en el caso de las grandes empresas es cada vez más complejo por el hecho de que hay organizaciones activistas entre los accionistas que se cuestionan por qué una empresa tiene que darle dinero a estos festivales o a esta organización de artes o lo que sea. Lo que tenemos que hacer es demostrar que somos un recurso para las comunidades en las que vivimos.
si demostramos nuestra utilidad, nuestra capacidad de recurso, será algo diferente según en qué lugar se trate, porque las prioridades, las obligaciones o las economías de cada lugar son diferentes. Ahora bien, si no conseguimos pensar dentro del compartimento del arte, si no pensamos en nuestra responsabilidad hacia la comunidad, hacia la ciudad en la que vivimos, pensando en cómo implicarnos con la ciudadanía, con la juventud, con la gente mayor, no solamente la una o la otra. Si no pensamos así, entonces estamos equivocados. Y yo creo, sinceramente, que si creamos un contexto emocionante que pueda ser apreciado como una parte fundamentalmente importante de nuestra ciudad, de nuestra villa, de alguna u otra manera, tendremos apoyo de la gente para crearlo y para sostenerlo. ¿Alguna pregunta más? Thank you very much. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quería preguntarle cómo consiguen esa implicación con la ciudadanía, con los distintos sectores de la población, y cómo organizan el festival implicando a los artistas en los distintos niveles de programación. No sé si me... Sí. Él comentaba que implicando a los artistas podían surgir nuevas ideas. Entonces, estando de acuerdo en todo lo que ha dicho, absolutamente, ¿cómo incluimos a estos distintos, a todos los sectores, para implicarlos en la programación, en la toma de decisiones? Okay. Voy a intentar responder, porque esto es una pregunta de gran envergadura. Creo que para el caso de Edimburgo hemos tenido mucha suerte, porque parecía, o parece, que al haber empezado un festival de artes en 1947, en una época en que se racionaba la comida y el combustible, era una locura. Sin embargo, lo que hizo fue que le dio a la gente un objetivo, una meta, algo hacia lo que aspirar. Y para avanzar con respecto al pasado, porque el pasado reciente, del 1939 al 1945, era un horror. Y así tenía una forma de pensar optimistas hacia el futuro. Y simplemente por la logística y la organización de sus primeros festivales, pues todo el mundo tenía que implicarse. No había hoteles, o muy pocos. No se trataba de una promoción turística, era una auténtica lucha para definir qué tipo de vida quería la gente después de la guerra. Entonces, para atraer a visitantes a Edimburgo, pues se les había que ofrecer la propia vivienda, porque no había suficientes hoteles, la gente se albergaba en casas particulares. Y además había un beneficio porque la comida estaba racionada, pero si se unían todas las raciones, todos los cupones de racionamiento, pues había más comida. Era una serie de consideraciones prácticas, y a partir de esa base de construir un verdadero sentido de comunidad, invitando a las personas al lugar más íntimo, a la vivienda propia, pues qué mejor forma de empezar a implicar
las dimensiones sociales del festival. Qué mejor manera de fomentar que los ciudadanos participen o que se sintiesen optimistas acerca de este acontecimiento. No se hizo de una forma forzada ni artificial, no había alternativa. El festival tenía que empezar, la gente tenía que arrimar el hombro y albergar a los invitados en sus propias casas. En cuanto a los artistas, lo que sí puedo decir es que ya desde un principio hubo un intento muy deliberado de pensar más allá de lo tradicional y de ser provocadores. No parece así hoy en día, pero si pensamos que la primera orquesta que tocó en el primer festival de Edimburgo fue la Filarmónica de Viena, todos y cada uno de los miembros de la orquesta 2 años antes, si hubiesen llegado a territorio escocés, les habrían metido en la cárcel porque eran enemigos, eran el enemigo. Al primer festival, a los que acaban, o que hace poco eran nuestros enemigos. Creamos un espacio neutro. Con esto no quiero sugerir que se vea neutralizado, sino que se trata de un espacio donde se reúnen muchas voces que pueden estar en conflicto las unas con las otras, y sin embargo es un espacio donde todas estas ideas divergentes reciben respeto y cariño. Hoy en día, claro, no es nada radical el invitar a la Orquesta Filarmónica de Viena, pero yo sugiero que siempre habrá algo que sea así radical y novedoso, algo que pueda ser desagradable o difícil. En los últimos 2 años he tenido muchas discusiones con personas acerca de invitar a bailarines o músicos de Israel. Y he tenido otras tantas discusiones y desacuerdos con personas cuyos artistas vienen de países donde el régimen de turno y el gobierno puede ser muy malvado con los ciudadanos individuales. Y yo me resisto, y creo que tengo derecho a resistirme a estos impulsos de censurar artistas individuales o asumir que cualquier artista o conjunto de artistas tenga alguna responsabilidad por las acciones del gobierno de su país. Evidentemente, puede que haya algunos artistas que sean irresponsables en cuanto a lo que hacen o a la actitud que tienen. Y pueden estar también en contra de este espacio de apertura mental. Recuerdo muy bien en el programa de un festival que de repente había muchas manifestaciones que interrumpían la actuación y yo les recordé que estaba muy bien que estuviesen en desacuerdo con las políticas del Estado de Israel. Pero es que los propios músicos que estaban tocando en ese momento estaban en desacuerdo con el gobierno de Israel. Y me sorprendió cuando los manifestantes decidieron ponerse en actitud negativa hacia la celebración del concierto, cuando en el mismo festival también habíamos traído al Teatro Nacional de Palestina desde Ramallah, y ni una sola persona manifestó ser apoyante de la causa palestina y no fueron a esa actuación para demostrar su apoyo y solidaridad. Así que es muy importante que entendamos que debemos luchar
por la independencia y la integridad del arte. Y aunque haya tantas formas en las que se puedan definir las decisiones artísticas desde un punto de vista político, y me agrada mucho la idea de que todo se puede interpretar de una forma política, quiero sin embargo insistir en un espacio en el que los puntos de vista divergentes de los propios artistas también merecen ser oídos sin interferencias y que puedan hacerlo de una forma directa. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, voy a decir no. Muchas gracias y seguro que alguien pregunta. ¿Seguro? Bueno, pues ahora sí. ¿Seguro? Bien. Thank you very much. Muchas gracias.